El cambio de CLN a LLN creo que era más que necesario después de, uno, los resultados deportivos y dos, las líneas de visión de los productos. Nosotros estábamos muy enfocados para darle un ámbito muy deportivo, tanto a la forma de generar contenido, generar polémica, buscar estos puntos de choque, de mucha autocrítica y también de que lo principal era que los jugadores son los mejores de la región, que el nivel de juego y lo que se muestra es lo mejor que puedes ver de este lado. Era mucho enaltecerlo de esa manera. Esta con Gerard, toma uno. Yo soy Giral o Daniel, así me llamo por si no sabían. Bueno, antes era pro player, pero la verdad ya pasaron tantos años que hasta me siento fake diciéndolo, se siente como... Es como, ah, sí, mira, acabé la prepa. Fue hace como 10 años, ¿no? Ya no vale la pena mencionarlo, pero bueno, esa parte del lore, la historia está ahí. 2017, yo creo que a diferencia de lo que muchos creen, en 2016, o sea, muchos se acuerdan de 2016 porque fue el año del wildcard, pero en realidad en 2016 éramos malos. Te lo juro que todos los equipos del wildcard éramos muy malos, pero después entre que dejamos de ser malos y llegó Reve y empezamos a aprender más del juego, yo creo que todo eso convirtió en que en 2017 ya éramos buenos. O sea, en 2017 éramos buenos jugadores. Para el año 2017, LLN, Liga Latinoamérica Norte. Nos sentíamos como una liga que iba en ascenso. O sea, no nos importaba lo que sucediera en otros lados, en Brasil, en LAS, en NA. Nosotros tenemos nuestra propia liga. Sabíamos que éramos capaces de mucho. El cambio era vital porque queríamos separarnos de cómo se manejaban las cosas en el sur, porque había un pique con el sur y lo veías con sus representantes, era o mandar a Isurus o mandar a KLG o en algún momento Furios a tratar de derribar al rey del norte. Y creo que todos coincidimos de necesitamos un cambio de imagen porque CLN ya no nos representa. CLN sentimos que no vive a la sombra de CLS, pero definitivamente no se siente como una competencia hermana. Creo que era dejar muy claro que éramos competencias muy distintas, que el talento, si ya era distinto, los equipos ya son distintos, los logros son distintos, pues hay que demostrar realmente que somos algo distinto. Para este entonces cambiamos de logo, cambiamos paquetería, cambiamos todo, ¿no? Al punto en el que también ya el trofeo que se conoce actualmente de Copa Latinoamérica terminó siendo nada más de CLS. Y nosotros tuvimos nuestro propio trofeo. Creo que el equipo igual siguió siendo lo mismo porque creo que en ese momento éramos los mejores. No había equipo que nos ganara, al menos en la región de LAN. No cambió mucho, pero para mí fue siempre una motivación de seguir adelante, ¿no? Creo que eso significa Lion en general, fue como que lo mismo de siempre, de ganar. Creo que más que nada eso. No conocíamos la derrota en ese momento. Yo soy Rayton. Normalmente me conocen como Rayton, soy Raúl González. Dentro del LN fui comentarista, fui host, fui entrevistador, me tocó ser también traductor para algunas cosas cuando teníamos jugadores internacionales. Ya sabíamos que era el mejor equipo de Latinoamérica Norte, o sea, como que eso no hubo duda. Llegaban y lo hacían, desempeñaban, sacaban la win de la forma que fuera. En retrospectiva, si bien dominamos lo que fue la LN como tal, o sea, y sí, como les decía, pudimos dar un poquito de cara, ¿no? Contra estos equipos como Cloud9 o WE. Bueno, yo diría que hay dos cosas. Número uno, irse invicto en la LL en aquel entonces no era el mayor de los logros. O sea, va a sonar medio feo que lo diga así, pero el nivel de resistencia sí era muy mínimo. En serio, o sea, tú ves la LLA en últimos años, tú ves 3, 4 equipos que todos están al choque, se están retando, uno le puede ganar a otro, no se sabe quién va a ganar. Cuando tienes un equipo imbatible, tienes de dos sopas para tratarlo. O lo tratas como el equipo de época que es, que Lion lo era en ese instante, en ese 2017, o lo criticas justamente para suavizar el impacto tal vez internacional que podía tener y que quede en esa narrativa la sorpresa. ¿No sentías que a veces fuera lo suficientemente en serio y dices, güey, pues toca criticar? Si es el equipo que está llevando todo, tiene que hacerlo lo suficientemente limpio, ejecutar lo suficientemente fuerte, y esa crítica se tenía que extender al resto de los equipos. Naturalmente se extendía, porque pues si no, los rebajabas a todos son basura y solamente existe Lion, y no puedes vender una liga así.
No puedes vender una liga así, y más porque los dueños y los jugadores se te iban encima. Que no era la realidad, no eran malos. Solamente que Lion era muchísimo mejor que los demás. Yo creo que después del 2016, ahí fue donde ya la gente empezó a confiar en mí en el sentido de que acababa de reemplazar a Tiago, ¿no? Y obviamente después de un desempeño así, luego volver a ganar todo. Ahí sentí que en serio todos me apoyaban en ese sentido y pues se sentía bonito, ¿no? Como que de estar asustado por a lo mejor fallar en ese sentido de representar o seguir siendo los campeones, a pues ser reconocido, ¿no? Después de 5 copas, después de 4 copas, ya no hay muchas preguntas que hacer. Sobre todo cuando todo lo que están haciendo es llegar, no sé, 15-1, 13-2, no perdiendo casi nada. Y después ganando las series 3-0. Cuando nosotros nos esforzábamos mucho por contar esta historia de ellos pueden ganarles, ellos son los que siguen. Este jugador es el que toca ahora para poder vencer a Seiya. Y no pasa la segunda vez, y no pasa la tercera vez, y llega otro jugador y no vuelve a pasar. Sí te preocupas un poquito al momento de estar construyendo la historia, porque ¿qué más vas a decir? Los esfuerzos estaban por buscar soluciones y alternativas. Se implementaron reglas para darle fogueo a nuevos jugadores, que vinieran novatos. Se les daba summits para que los jugadores también se prepararan, se enfocaran y que vieran que había otras formas. Que Lion seguía ganando y era la fórmula, ¿no? Tenías que explorar otras cosas. Se llegó a contratar a Delior, ex entrenador de Fnatic, para que tuviera una cátedra con los entrenadores. Eso creo que sucedió más adelante, pero siempre se buscó estos recursos de decir, güeyes, ¿qué necesitan para poder mejorar? Y definitivamente creo que entre el All Stars que teníamos con Lion, el hambre y el enfoque que ellos tenían era mucho mayor. Tardamos un poquito de tiempo en darles esas nuevas oportunidades a los nuevos jugadores, pero uno como Riot o como alguien que quería ver que la liga y la competencia creciera, pues era ponerle obstáculos a tu mejor equipo para que la liga se balanceara, para que todos crecieran. Y era un equipo que constantemente hasta a nosotros nos superaba. A nosotros nos podrías contar como un equipo más que a nosotros también nos superaban con esos esfuerzos que queríamos hacer para equilibrar el nivel de la liga. Cada uno es el mejor en su rol y no hay como que algo, una receta secreta para saberlo. Simplemente nos conocíamos los 5, sabíamos cómo jugaba cada uno y sabíamos que cada uno iba a ganar su lane. Entonces como que para mí en lo personal, pues yo no puedo hablar por los demás, simplemente era muy fácil como que guiar al grupo porque todos sabían lo que tenían que hacer. O sea, yo creo que los coaches en general siempre es como que un plus más al grupo, cómo lo controlan. Creo que obviamente un grupo donde pues todos estamos bien, el rol de Yeti era mucho más de cómo nos manejábamos dentro del juego. Creo que cuando en todo el equipo hay una armonía, como que es muy difícil quebrarlo en general, y eso hacía que Yeti pues se concentrara en lo que ya sean los drafts en general. Entonces simplemente como que todas las piezas se acomodaban, no sentía que había algo que fallaba. Entonces como que cada uno podía concentrarse en lo suyo y no en lo demás. Sí se volvía un poquito monótono a veces, pero pues parte del trabajo también era contar esas historias y darle la vuelta a ver qué podíamos hacer. En Norteamérica siempre está el TSM Cloud9, pero pues no era constante quién ganaba. Aquí era en la región solo ellos. O sea, no era como que ganamos de nuevo, qué aburrido. No era algo así por el estilo. Tampoco nos sentíamos como que nerviosos en sí, pero una vez que ya ganamos la final, era como que bueno, ahora nos toca lo más difícil, ¿no? Fue el primer año en el que ya había play-in, o sea, fue play-in de MSI, play-in de Worlds, y eso ya no implicaba jugar contra los brothers de Japón ni de Turquía, sino ya te ibas a topar, bueno, sí contra esos brothers, pero también contra ya equipos de regiones grandes, ¿no? Como nos tocó WE, nos tocó Cloud9 en ese Mundial del 17, y honestamente con todo lo que les digo de que ya podíamos jugar a un macro decente, incluso en épocas salvajes de Real Jungla y babosadas así, yo sí sentía que podíamos pelear contra esos equipos en ese aspecto. Me acuerdo que alguna vez vi un tweet, no sé si fue Montecristo, Papa Smith, alguno de aquel entonces, y era como, pobre Lions, como que sí se fueron completamente saboteados por este nuevo formato del play-in, porque justamente los dos equipos que les ganaron, pues son equipos que eran top 4 mundial, ¿no? Deja tu equipo del play-in ahí chill, cuarto o tercer seed flojito, no, o sea, estos brothers llegaron a semifinales, lo cual es pues
no manches, es un montón. Y bueno, pues fue un poquito de mala suerte, pero se sabe que el equipo que le gane a la TAM siempre va a tener un buff muy duro. Que justo en el cambio de 2017 a 2018 es cuando el equipo hacemos el rename a Rainbow Seven. El nombre de Rainbow sale porque a mí personalmente me gusta mucho todo lo que tenga que ver con arcoiris, me gustan mucho los colores y cómo combinan con el negro. Y yo le decía a los players, oye, ¿qué les parece a todos? Y al final me acuerdo que estábamos entre Running y Rainbow. Y yo les decía, bueno, pero es que la palabra Rainbow nada más, pues no, ¿verdad? Yo decía, bueno, hay que ponerle un nombre después del Rainbow, ¿no? Y bueno, ¿qué número le ponemos, perdón? Dijimos, ¿cuántas personas hay en el equipo? 5 jugadores, está Yeti, está Rebejaza, son 7, Rainbow Seven. Y me gustó mucho cómo se abreviaba R7. Y fuimos con Riot y le dijimos, bueno, ahora aquí está nuestra nueva imagen. Y pues bueno, fue aquí donde ahora sí la esencia del equipo, como que siento que yo integro mucho esa parte ya. Haber adquirido Lion, el equipo de Lion Gaming anteriormente, para mí, pues obviamente me encantaba, o sea, era algo que me fascinaba, pero es cierto que yo no fui el creador de Lion Gaming. Y como que siento que Rainbow Seven ya lleva una identidad mía, que sí me gusta mucho y siento que es una nueva etapa para mí y para la organización. JJ, nosotros estamos de vuelta después de que en agosto por allá el equipo entonces conocido como Lion Gaming, ahora R7, ganaba su 9º campeonato, están buscando la 10ª. O sea, cómo funcionaba el equipo funcionó igual de todos los años, o sea, no había un tipo, o sea, tipo 2018 cambió o algo así por el estilo, no. Simplemente tomamos en serio todas las prácticas en general, no había una cuerda floja, por así decirlo. En momentos, si alguien flaqueaba, el otro siempre lo apoyaba, entonces como que simplemente no tenía ningún tipo de problema en ese sentido. Bienvenidos a una temporada más de Liga Latinoamérica Norte, esta vez en el 2018. A mí se me hace muy gracioso porque cuando ves videos de torneos a los que iba Lion, sí es el que ha ganado la Copa 7 veces seguidas. Y lo dicen como si fuera cualquier cosa. Como que no toman ese como mérito que tiene. Siempre lo hacen porque escuchas la preparación de los casters. Y sí, o sea, entiendo que la gente espera el resultado internacional. Si es tan fácil ganar 10 seguidas, ¿por qué nadie más lo hizo? En el equipo teníamos una regla, creo que era, o dos. En la pizarra había como ganar la liga y pasar el mensaje. Habían dos cosas nada más. O sea, no había otra cosa más y siempre lo cumplíamos el primero y faltaba el segundo, ¿no? Eso es como que algo que nunca pude completar. Presión para ganar en general. Yo en lo personal lo tomaba de buena manera. No era una presión así como gigante, esa presión como que te hunde y no te deja dormir. O sea, simplemente era como un check constante, ¿no? Es como que ganamos el torneo, y el que sigue lo tenemos que ganar. En internacional sí era muy notorio cómo estábamos compitiendo contra nosotros mismos, ¿no? Es como cuando juegas el Mario Kart y ves la sombra atrás de ti, ¿no? En las pruebas de tiempo y como que, mira, soy yo, pero le tengo que ganar, tengo que ir más rápido. Es algo similar, ¿no? Porque como nos tocó representar tantas veces consecutivamente, era como, ok, la vez pasada le ganamos a tal o tal, perdimos contra tal. Mejorémoslo, hagamos más, lleguemos más lejos, ¿no? Ahí es donde sí te pegaba la presión y en torno a eso, antes de ganar, obviamente, si llegábamos a tener alguna semana o perdíamos una serie que contra Infinity, que contra Dash, pues sí se sentía como un duro golpe porque es como, ok, si mi visión es tan internacional y estoy batallando contra estos brothers, pues no va muy de acuerdo a lo que me gustaría, ¿no? Y ahí es donde ya tenías que pues, hacer algo distinto, hablar con el equipo, cambiar algo, ¿no? Resolver por qué pasó lo que pasó y pues tratar de, como digo, tomar esa presión y moldearla en algo bueno. Cosas irónicas es que en MSI uno nunca pensó que era la última aparición de aquel mítico R7. Si me preguntas, yo creo que nunca la vimos venir eso. Y R7 por lo menos ese Lion de 2016 a 2018 puso unos cimientos de una institución que por lo menos en League of Legends es la más grande que tiene Latinoamérica. Y tú lo has aliado hoy, ¿no? Porque muchos decían que una vez que se fuera Seiya, que se fuera Ode, que se fuera Giral, que se fuera White Lotus, que se fuera Gentic, Arce, R7 iba a desaparecer. Y no encontró la manera de evolucionar. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Un equipo que supo transicionar, un equipo que entendió y que hizo entender a sus fans y a toda Latinoamérica que R7 es eso, R7 es élite. R7 es
lo más grande que ha tenido Latinoamérica en League of Legends. Acaba el partido y se lleva el campeonato. Te pido Cantalo, Kecho Cantalo. GG para R7, 10 veces campeones, 10 veces campeones de Latinoamérica Norte. Nadie los puede parar. Históricamente, hoy perdieron su primer enfrentamiento en un mejor de 5 Nospe, pero sin importar eso, Sella apareció y tienen la victoria, tienen 10 campeonatos R7. Es que Lion desde día 1 fue el gran formador de ídolos. Desde día 1, Arce, Cracky, tenías jugadores latinos que llegaban a romperla. Cuando llegó Odies, reventamos la jungla. Y figuras que entraron después con las reglas que tratamos de implementar. El KDA perfecto existió también en su momento. Mario Me, como también en algunos instantes logró portar la batuta y portarla bien. La dupla argentina, Gentix, White Lotus, Sella, siempre Sella. Giral en la top lane, ¿cómo lo bajas? Siempre había y tenían estos impactos. Tú veías la desesperación del resto de equipos para también forjar sus propias figuras y traerte gente de fuera. Tenías que traer españoles, tenías que traer estadounidenses para buscar ganarles y aún así no se lograba. Aceleró mucho la región de una forma natural, siempre poniendo adelante a los jugadores latinoamericanos. Y eso creo que es esencia de lo que es Rainbow a día de hoy. Yo lo hablo desde otra perspectiva que me ha tocado convivir con la organización en otros deportes electrónicos, en otros esports, y es lo mismo. Vamos a buscar forjar referentes y leyendas antes de echar mano tal vez de jugadores que no sientan la identidad latina. Pero es la gran responsabilidad y es el gran legado. Forjar héroes, forjar leyendas y forjar que cualquier jugador que haya estado en tus filas tenga algo importante que compartir. Todos los que te he nombrado, de alguna forma u otra, tienen un impacto muy positivo en la comunidad y en la historia del League of Legends competitivo de la región. Así de sencillo, lamentable lo de ellos, no pudieron conectarse durante esta temporada, pero pues qué más que decir. Muchas gracias a R7 por todo lo que le aportó a esta región, gracias por todo lo que dieron a través de 6 años, nada de qué estar avergonzado, ni Sella ni el resto de los jugadores, sobre todo Sella, 6 años dominando, así terminó. Y esos 10 campeonatos no se los saca nadie. La etapa de ver caer al gigante, al rey del norte en los últimos torneos, sobre todo cuando dominaron tanto, era irreal, ¿no? Después de lograr el objetivo de tener una liga más competitiva, de que elevara su nivel, de que estuviéramos en una posición mejor a nivel competencia, de que se hayan recortado esas brechas tan gigantes que tenías con Lion, Rainbow Seven, pues fue frustrante porque se acaba la liga. Es que además esa fue la última. Esa fue la última del LN. Y te pido por última vez, Cantalo, Kecho Cantalo. GG para Infinity Esports, haciendo historia en contra de Dash9 Gaming. Primera vez que hay un nuevo equipo campeón de la LLN. No es R7, es Infinity Esports, la tercera. Sí fue un poquito como agridulce dejar que se vayan así las cosas. La última partida y no los vamos a tener. No vamos a tener en ese momento ya Rainbow Seven. ¿Cómo? O sea, una final sin Sella tiene que ser esa. ¿Por qué no pudo ser una antes? La derrota del 18 en el clausura, la mítica derrota de Dash9, que fue como pues, la última LLN, ¿no? Yo recuerdo muy vívidamente que en mi cabeza era como, ok, ya sabemos que va a morir la LLN, van a fusionar las ligas, y yo quiero sí o sí cerrar pues con el broche de oro, ¿no? Quiero ganar. En ese entonces era mi 6º win, si es que lo sacaba como consecutivo, y dije, ok, que de principio a fin de LAN haya sido Lion y pues se la pelaron todos, ¿no? Ya para cuando llegamos a la serie de Dash, yo en lo personal me sentía súper bien. Siento que 2018 fue el año que mejor jugué individualmente. O sea, como top laner lo dije, 2018 es mi peak. Yo sentía que estaba jugando mi mejor LoL en mi vida. Y me sentía con mucha confianza para esa serie. Antes de entrar me acuerdo que vi al equipo, no a todos, pero sí sentía al equipo un poquito distinto a lo normal. Y a medida que los juegos empezaron a ser complicados, porque Dash estaba jugando muy bien, o sea, obviamente le voy a dar ese crédito al rival, estaban jugando súper bien.
Lesa con su LeBlanc, me acuerdo que estaba siendo muy, muy enfadoso. Una cosa llevó a la otra y como que nos empezamos a desplomar un poquito. Siento que individualmente hubo muchos errores. El equipo individualmente jugó mal. Y ya para cuando pierdes un juego, bueno, ya cuando pierdes dos es como, ah, caray, pues está pasando, ¿no? Está pasando y no logramos recomponernos mentalmente, siento yo. Creo que si yo veo hacia atrás y digo, esto es lo que podría haber dicho distinto, quizás hubiera sido, pues, liderar de mejor manera al equipo. Fue frustrante verlos a ellos después de, con tanta tranquilidad. Fue volver al 2016, al IWCA. Fue regresar, ver esa misma frustración. Por más que hayan llegado a semifinales, era como si hubieran ganado un solo partido en el IWCA y hayan perdido todos los demás. Un Dash 9 intratable. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces cuando viene gente con tanta hambre? Cuando hay gente que sabe que es su todo o nada también. Porque tú ya estabas acostumbrado, pero era la primera oportunidad que ellos tenían de sentir que era ser campeón. Y creo que ni ellos lo esperaban. Pero de cierta forma también fue una forma muy respetuosa de dejar a la liga ir. Saber que todos los equipos importan, saber que todos los equipos tienen peso y todos los equipos pueden estar ahí y que de verdad gana el que lo quiera más. Segundos para Seiya, 40 para White Lotus, 15 para Gentix, van por la primera torre del Nexo. Usted está presenciando historia. Se acabó. En su casa. Esto se acaba acá. Dash 9 ganando el último clásico de la historia. Se antepone sobre Rainbow Seven. Cae la segunda torre del Nexo. No lo puedo creer, Skyshock. Te pido cantalo, Skyshock, cantalo. GG para Dash 9 Gaming, ganando el último clásico de LAN en la historia. Nospe han clasificado a la final. ¿Quién decidió lo que vamos a grabar? Una porno. ¿Grabando cámara B? O sea, la neta para mí fue un split asombroso, por así decirlo. Es un split que nunca voy a olvidar por muchas razones, porque fue mi primer split en el que empecé a competir en primera división. O sea, esa gente era literalmente T1 de acá. O sea, se iba a acabar la LLN y dijeron, esta raza contra Rainbow ya mamó, güey. Entonces, que dijeron, me acuerdo que ya habían vendido la lavadora, el pichi refri, güey. O sea, nadie confiaba que íbamos a ganar. Y ganamos 3-1, la verdad, nos estompeamos.